¿Alguna vez te has preguntado por qué una guerra del otro lado del mundo podría hacer que suba el precio del pan en tu ciudad? ¿O por qué de pronto tu dinero en el banco rinde menos? No necesitas estar en Gaza, en Irán o en Siria para sentir los efectos de un conflicto armado. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie explica con claridad. ¿Cómo es posible que una guerra del otro lado del mundo te afecta estando en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa o en Asia? Y para empezar, ¿por qué el Medio Oriente importa tanto? El Medio Oriente es el corazón energético del planeta. Produce más de un tercio del petróleo mundial. Pero no solamente es el petróleo, también es el gas natural, los fertilizantes y químicos industriales. Además, si hay guerra, los flujos se interrumpen y el mundo tiembla. Algunos ejemplos reales de cuando esto ha pasado han sido la Guerra del Golfo en 1990, cuando el petróleo subió hasta el 130% de su precio inicial, la invasión de Irak en 2003 que causó volatilidad global y más recientemente el conflicto Israel-Irán, en el cual hay un riesgo de que se cierre el estrecho de Hormuz. ¿Pero qué es el estrecho de Hormuz? Este es un estrecho de solo 39 kilómetros de ancho entre Irán y Omán, que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo y el Océano Índico. Aquí un dato clave, por ahí pasa el 20% del petróleo que consume el mundo entero, unos 17 millones de barriles diarios. También transitan barcos de gas natural licuado, fertilizantes y otros productos químicos. Pero ¿por qué es crítico este estrecho en un conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán? Irán controla físicamente el estrecho, tiene bases militares y ha amenazado con cerrarlo si es atacado o sancionado. Además, Estados Unidos tiene presencia militar en el Golfo. Eso quiere decir que podría intervenir si hay ataques a intereses petroleros. Por otro lado, Israel no depende del estrecho, pero podría atacar a Irán y este respondería afectando el paso del petróleo. ¿Qué pasaría si Irán cierra el estrecho? ¿Cuáles son los impactos inmediatos? El petróleo subiría a más de 150 o incluso $200 por barril. Aumentarían los precios globales de gasolina, gas, alimentos y transporte. Los mercados entrarían en shock. Subida del oro y dólar y caídas de bolsas veríamos en todo el mundo. Bancos centrales tendrían que intervenir. Habría economías frágiles que podrían entrar en crisis. Y bueno, en resumidas cuentas, si sube el petróleo, sube realmente todo. Se hace más caro el transporte, los alimentos, la gasolina, la electricidad. En total se hace todo mucho más caro y genera una inflación global. Vamos a hacer unas cuentas rápidas sobre cómo te afecta la inflación, aunque no lo notes. Imagina que tienes $10,000 guardados en una cuenta de ahorro del banco. El banco te da un interés del 3% anual. Suena bien, ¿no? Pero la inflación en ese mismo año es el 8%. Es decir, los precios suben un 8% en promedio. ¿Y qué pasa después de un año? Tu banco te da 3% de interés, es decir, que ahora tienes $10,300. Pero el costo de vida subió 8%, o sea que necesitas $10,800 para comprar lo mismo que antes. Resultado, te faltan $500, es decir, es como si alguien te hubiera robado dinero de ese sueldo que necesitabas para compensar ese estilo de vida. Ya no te alcanza. ¿Y qué pasa con ese dinero a 2 años? El segundo año el banco te da otro 3%. Ahora tienes $10,609, pero la inflación volvió a subir 8% y ahora necesitas $11,664 para tener el mismo poder de compra que hace 2 años. Has perdido en total $1,000 de valor real, aunque tu saldo creció. Y esto precisamente es lo más peligroso de la inflación. No te quita dinero per se, pero te quita poder para poder comprar. Y si no inviertes en algo que supere la inflación, estás perdiendo, aunque tu banco te diga lo contrario. Ahora, para frenar la inflación, los bancos centrales suben las tasas de interés. Pedir dinero es más caro, la economía se enfría y si tienes inversiones seguras podrías ganar más, pero también puede venir una estanflación, es decir, una economía estancada más precios muy altos. Pero bueno, ¿qué es la estanflación? Es un fenómeno en el cual se combina peligrosamente el estancamiento económico, es decir, no hay crecimiento y hay más desempleo, junto con una inflación alta, es decir, que los precios siguen subiendo. Es como tener gripe y mal estomacal al mismo tiempo. Un resfriado se maneja fácil, pero 2 enfermedades ponen el panorama más difícil. Recuerda que si te está gustando este video, puedes suscribirte, activar la campanita y compartir este video con tus familiares o amigos más cercanos. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera una intervención militar de Estados Unidos y un gasto descomunal? Básicamente, si Estados Unidos se involucra directamente en un conflicto internacional, se disparan los gastos en defensa, envío de tropas, armamento y apoyo logístico. Esto aumenta el déficit fiscal y genera mayor emisión de dinero o deuda. El dólar puede llegar a debilitarse y los mercados globales se tensionan. A su vez hay una caída en la inversión y el consumo mundial,
Las empresas y consumidores entran en modo pánico, se frenan proyectos, se pierde confianza, el turismo se paraliza y se rompen las cadenas logísticas. Las tasas de interés suben para contener la inflación, lo que frena aún más la economía real. Resultado, el círculo perfecto para una estanflación. Los gobiernos no pueden bajar las tasas para estimular la economía, porque eso empeoraría la inflación. Pero tampoco pueden subir las tasas demasiado porque hundirían aún más el crecimiento y el empleo. Es decir, la economía se estanca, pero los precios siguen subiendo y subiendo. Eso es la estanflación. En los años 70, una guerra en Medio Oriente, la guerra del Yom Kippur en 1973, llevó a la crisis del petróleo de ese año. El precio del crudo se cuadriplicó. Estados Unidos y Europa sufrieron una estanflación severa, recesión, desempleo alto e inflación descontrolada durante casi una década. ¿Y qué consecuencias tendría un conflicto de ese tipo el día de hoy? Pues bueno, definitivamente aumentarían las tensiones sociales, es decir, que habría protestas, huelgas, polarización política. Además, habría más pobreza y una pérdida del poder adquisitivo en las clases medias, además del riesgo de quiebres empresariales y una ola de recesión sincronizada a nivel global. Y lo más grave, los gobiernos tendrían muy pocas herramientas para actuar rápidamente. Ahora, ¿esto cómo afectaría tus inversiones, tus ahorros, tu Afore, tu fondo del retiro, los ETF, los fondos indexados que hayas comprado? Una guerra de esta magnitud provocaría alta volatilidad en los mercados financieros globales con implicaciones directas e indirectas sobre los afores. Aquí en México se llaman administradoras de fondos para el retiro. En otros países se conocen como administradores de fondos de pensiones. Esos administradores invierten en mercados globales, no solo en México. Sus carteras incluyen acciones mexicanas e internacionales, bonos gubernamentales y corporativos, fondos de inversión en instrumentos extranjeros, etc. ¿Cuáles serían los impactos posibles de una guerra en estos fondos? Si los mercados globales caen por pánico, el valor de los afores podría bajar temporalmente. Si suben las tasas de interés para contener la inflación, los bonos dentro del afore también bajan de precio, aunque aumenten su tasa futura. Si hay crisis energética o inflación prolongada, se puede afectar el rendimiento real de tus ahorros. Es decir, tu ahorro puede disminuir temporalmente aunque no hayas hecho retiros. ¿Y cómo afectaría la guerra a los fondos indexados como los ETFs globales o regionales? Bueno, estos fondos replican el comportamiento de algunos índices como el S&P 500, el Nasdaq, etc. y son populares por su bajo costo y su diversificación. Entre los impactos posibles tenemos una alta volatilidad en los índices globales. Una guerra puede generar caídas en sectores clave como la tecnología, el transporte o la manufactura. Además, si el conflicto se prolonga o involucra sanciones, puede afectar directamente a empresas energéticas, bancos o multinacionales que operan en la región. Por ejemplo, un ETF que replique el Nasdaq 100 podría caer si hay nerviosismo sobre la economía global o disrupciones en las cadenas tecnológicas. ¿Cómo afectaría una guerra a tu 401k si estás en Estados Unidos? El 401k es el equivalente estadounidense a las afores o fondos de pensiones, pero con más opciones de inversión directa. Muchas personas tienen acciones de empresas grandes, fondos de crecimiento, ETFs internacionales. ¿Cuáles serían los impactos posibles en el 401k? Si los mercados estadounidenses caen por temor a un conflicto, inflación o intervención militar prolongada, los saldos en el 401k pueden disminuir temporalmente. También se afectaría si el dólar se debilita o si hay pánico en los bonos. Importante, los fondos de retiro están diseñados para largo plazo. Aunque haya caídas en el corto plazo, históricamente se recuperan. Hablando de otros instrumentos un poco más estables, como los bonos del tesoro, muy parecidos a los CETES en México, estos son considerados uno de los activos más seguros del mundo, pero aún así pueden verse afectados dependiendo del contexto. Si hay pánico global, los inversionistas huyen a seguridad, compran bonos de tesoro, sube su precio y baja el rendimiento. Si ya tienes bonos, pueden subir de valor temporalmente. En un escenario en el cual Estados Unidos entra en guerra directa, el gobierno gasta más, emite más deuda, aumenta la oferta de bonos, baja el precio y sube la tasa. Si sube la inflación, el rendimiento real de los bonos podría volverse incluso negativo, es decir, se hacen menos atractivos. Pero bueno, ¿por qué los bienes raíces son considerados activos refugio en épocas de crisis? Bueno, en primera, tienen un valor tangible. A diferencia de los bonos, las acciones o las criptomonedas, una propiedad es física. Es decir, puedes verla, tocarla, habitarla y eso genera una sensación de seguridad en los momentos donde todo parece volátil o intangible. En tiempos de guerra, inflación o la caída del mercado, la mayoría de las personas buscan activos que no se puedan borrar tan fácilmente de una pantalla, como lo son los números en tu cuenta bancaria.
Número 2. Además generan ingresos pasivos, es decir, rentas. Incluso si el valor de la propiedad baja temporalmente, la mayoría de los bienes raíces bien ubicados seguirán generando una renta. Esa renta se convierte en un ingreso constante, algo muy valorado en épocas de incertidumbre. Por ejemplo, durante la pandemia de 2020, los bienes raíces comerciales sufrieron, pero los departamentos residenciales bien ubicados siguieron rentándose, especialmente si estaban en zonas urbanas con buena conectividad. Además, te protegen de la inflación, es decir, los precios de los bienes raíces tienden a subir a largo plazo, sobre todo en zonas con crecimiento poblacional o plusvalía. Además, las rentas suelen ajustarse con la inflación, lo que permite mantener el poder adquisitivo de la inversión. Cuando el dinero pierde valor en el banco, la tierra o el ladrillo lo conservan mucho mejor. Otra razón por la cual los bienes raíces son un activo refugio es que tienen menor correlación con los mercados financieros. En momentos de crisis bursátil global, los bienes raíces no se comportan igual que las acciones o los bonos. Un ejemplo práctico: en 2008, durante la crisis de hipotecas subprime en Estados Unidos, el mercado inmobiliario colapsó por una burbuja interna. Pero años después los precios se recuperaron e incluso superaron a los niveles precrisis. En muchas ciudades como Miami, Los Ángeles, Nueva York o Seattle, los precios inmobiliarios tardaron entre 5 y 7 años en volver a su nivel y luego siguieron creciendo constantemente. Además, hablando sobre bienes raíces, siempre hay una demanda constante de vivienda. En crisis o bonanza, la gente siempre necesitará un lugar donde vivir. La vivienda es una necesidad básica. Por eso, las personas ricas protegen su patrimonio con propiedades, las clases medias buscan casas para no depender de la inflación de las rentas, e incluso los gobiernos subsidian o estimulan la construcción para reactivar la economía. Conclusión: ¿los bienes raíces son infalibles? La verdad es que no, pero sí son bastante resistentes y generalmente, históricamente, regresan a su valor y suben siempre con el tiempo. Es decir, que cuando los mercados tiemblan y los bancos entran en pánico, muchos inversionistas corren al ladrillo, la tierra y el concreto como activo refugio. No importa dónde vivas, tu dinero está conectado al sistema global. Una guerra en Medio Oriente puede afectar empresas, bancos y fondos en todo el mundo. Lo global impacta lo personal. ¿Pero qué puedes hacer tú? Pues bueno, definitivamente puedes diversificar tus activos, informarte para decidir bien, proteger tu dinero con instrumentos contra la inflación, ser paciente, además pensar global pero actuar con estrategia. Es por eso que te invitamos a nuestro grupo de inversionistas, gente que está interesada en invertir en Yucatán, que es el lugar en donde nosotros estamos, donde trabajamos como asesores inmobiliarios, para que te enteres de los mejores proyectos en la zona y que pienses seriamente si vas a invertir en bienes raíces, en utilizar a Yucatán como un lugar donde tu instrumento de inversión siempre sube, en este caso la tierra, casas y en general el mercado inmobiliario. Así que únete a el grupo de WhatsApp, el link va a aparecer aquí junto con el QR. Las guerras ya no se pelean solamente con armas, sino con precios, con monedas y con decisiones financieras. Tú, sin querer, ya estás en la batalla con tu dinero en el banco, pero si entiendes el juego, puedes protegerte y eso te ayudará a ganar la batalla.